Pasamos ahora a hablar acerca del papel que cumple el tejido óseo en el balance mineral en el organismo, especialmente en la homeostasis fosfocálcica. Como ya mencionamos anteriormente, los principales elementos que forman parte de la matriz ósea son en una parte las proteínas colágenas y las proteínas no colágenas y en segundo lugar todos estos minerales. Básicamente los cristales de hidroxiapatita que mencionamos constituyen un 75-80% del peso seco del hueso y que básicamente está constituido por la unión de calcio y fósforo sobre esa matriz ósea. El calcio y el fósforo son electrolitos o son minerales que cumplen una gran variedad de funciones orgánicas y que por lo tanto mantener unos niveles plasmáticos apropiados de estos dos elementos es una función esencial de un sistema o del sistema endocrino en conjunción con una serie de órganos que controlan la absorción intestinal de estos elementos, su filtración y excreción a nivel de la orina, así como su depósito en la matriz ósea. Hablando un poco acerca del metabolismo del calcio, nosotros tenemos alrededor de 1000 a 1200 miligramos de calcio en las reservas orgánicas, dentro de las cuales 99% de ellas pues, se encuentran a nivel del hueso. Es el principal órgano que almacena todo este calcio en el organismo. El 99% de estas reservas óseas pues está precisamente en esos cristales de hidroxiapatita, dentro de las cuales solamente una muy pequeña porción, alrededor de 1%, es el que se encuentra de forma continua, libre o disponible para el recambio óseo. Recuérdense que dijimos que el remodelado óseo, ese proceso por el cual tú eres capaz de degradar o formar matriz ósea, ocurre en respuesta a dos grandes elementos. Puede ocurrir en respuesta a cambios de las fuerzas mecánicas que se apliquen sobre ese hueso o de acuerdo a las demandas que tengas de minerales. Por lo tanto, en respuesta a una disminución de los niveles de calcio plasmático, pues se activan ciertos sistemas hormonales que van a estimular a los osteoclastos a comer matriz ósea y por lo tanto a movilizar calcio hacia la circulación y viceversa. Dentro de estas reservas, como dijimos, entonces 99% del calcio en el organismo está en el hueso, con un pequeñito porcentaje libre a nivel del plasma, o mejor dicho, circulando a nivel del plasma, que esto nos da para unos valores normales alrededor de 8.5 a 10.5 miligramos sobre decilitro. El calcio en el plasma circula en su mayoría de forma libre, como calcio iónico o ionizado, el cual pues es el que va a cumplir funciones celulares. Es un elemento esencial para la excitabilidad celular, controla la función de las células excitables, especialmente las neuronas y los músculos. Por lo tanto, en respuesta a cambios o alteraciones de esa concentración plasmática, pues se pueden generar manifestaciones musculares o arritmias cardíacas. Controla la coagulación, contribuye a la función de las proteínas de los factores de la coagulación y finalmente pues contribuye a esa mineralización ósea, ¿no? Ese calcio libre en la circulación es el que va a terminar depositándose en la matriz ósea para permitir esa calcificación. Un 35% de ese calcio plasmático circula unido a proteínas, especialmente a la albúmina, en una unión que va a depender del pH plasmático, de hecho. El calcio, cuando se une a la albúmina, compite por ciertos sitios en la proteína junto con protones, de tal manera que cuando el pH, por ejemplo, está muy ácido, hay muchos protones en la circulación y estos compiten con precisamente con el calcio para unirse a la albúmina. Por lo tanto, transitoriamente puede haber más calcio libre en la circulación. Por el contrario, cuando el pH sube, cuando tienes pocos protones en la circulación, pues tienes menor competencia de esos protones y el calcio con la albúmina y el calcio termina siendo, o una fracción mayor de calcio termina uniéndose a la albúmina, pudiendo producir hipocalcemia. De hecho, esta es la razón por la cual cuando tú ves una persona hiperventilando, cuando está ansiosa, en estrés, pánico, puede terminar expresando ciertas contracciones musculares involuntarias o cierta sensación como de parestesias, como de hormigueo, como de sensaciones anormales en las manos. No sé si lo han visto, una persona ansiosa que de repente se le tuercen las manos. Esto ocurre por la alcalosis respiratoria que se presenta en el organismo tras la hiperventilación. El pH sube, tienes menos protones, más calcio se une a la albúmina y hay una hipocalcemia transitoria que causa esa alteración de la actividad nerviosa y contracciones musculares involuntarias. Y bueno, una menor proporción, más o menos 10 a 15%, circula unido a otros aniones en el plasma.
Aquí tenemos básicamente una representación muy esquemática de qué pasa con el calcio en el organismo una vez que nosotros lo ingerimos. Fíjate que la dieta nos otorga aproximadamente 1000 miligramos de calcio al día, alrededor de 1 gramo. En el intestino la mayor parte de ello se excreta por las heces, de hecho. Tú terminas absorbiendo más o menos la mitad de él, 500 miligramos, pasa al líquido extracelular, pero desde el líquido extracelular también se secreta calcio con secreciones gástricas y secreciones intestinales que termina excretándote en las heces. Una vez que el calcio se absorbe y pasa al plasma, pues tienes dos rutas. Él va, como todos los elementos o la gran mayoría de metabolitos que circulan en el plasma, pues termina filtrándose libremente en los riñones y es absorbido en su mayor medida, especialmente a nivel del túbulo proximal en el riñón, y termina excretándose una pequeña proporción en la orina. Y finalmente, ese calcio también termina yendo al hueso para formar parte de ese recambio del remodelado óseo. Lo que quiere decir, lo que me parece interesante de este esquema, es recordar que hay por lo tanto 3 órganos clave que regulan los niveles de calcio plasmático, que son el intestino, el riñón y el hueso. El intestino controlando la absorción plasmática, la absorción intestinal y su paso a la circulación, los riñones controlando su filtración y excreción en la orina, y el hueso, pues, cuánto se deposita en la matriz ósea y cuánto se moviliza de la matriz ósea al plasma. Hablando del fósforo, las reservas son diferentes. Estamos hablando de 650 gramos de fósforo en el organismo. El 85% de ellos sigue estando en el hueso, la mayor parte en el hueso en esos cristales de hidroxiapatita. Un 15% circula en el plasma para unos valores normales mucho menores, entre 3 a 4 más o menos miligramos sobre decilitro. El fósforo en el plasma circula en la mayor medida igualmente de forma libre como fosfato, en menor porcentaje unido a otros aniones o unido a proteínas plasmáticas. El fósforo sigue siendo un elemento muy importante y es que, como sabemos, forma un elemento clave de lo que es los nucleótidos trifosfato como el ATP. Por lo tanto, es necesario para formar estos compuestos de alta energía, de tal manera que ante una hipofosfatemia, una de las primeras cosas que se alteran son todas esas rutas metabólicas intracelulares y puede terminar generando problemas musculares, problemas respiratorios, hepáticos. De igual manera, es un componente esencial de los ácidos nucleicos, de todos esos nucleótidos y nucleósidos, y finalmente también regula la función de ciertas enzimas al fosforilarlas o desfosforilarlas, o mejor dicho, al quedar cargadas de fosfato o no. Igualmente, como tenemos acá, existe un balance en estos 3 órganos, en el intestino, el riñón y el hueso, que permite el recambio o movilización de fosfato en este pool orgánico. Finalmente, para poner otro esquemita acá, recuérdate que en la dieta absorbes estos metabolitos, minerales, pasan al intestino, de aquí pasan al plasma, del plasma entonces pueden ser filtrados o reabsorbidos en el riñón, finalmente eliminando por la orina cierto porcentaje, o si no, terminan yendo al hueso, depositándose en el hueso y por el proceso de formación o resorción ósea, pasando o no de las reservas óseas. Recuerdan que para la movilización, para el recambio de mineral óseo, tiene que haber una actividad coordinada de los osteoblastos y de los osteoclastos. Por lo tanto, si yo quiero comer o no comer hueso, yo necesito controlar esa actividad osteoclástica. Y como habíamos mencionado anteriormente, para tú controlar la diferenciación del osteoclasto, necesitas actuar sobre el osteoblasto. De esta manera, todas las hormonas que regulan el metabolismo fosfocálcico lo hacen por medio del control de la actividad osteoblástica. Bien sea, eso lo vamos a ver ahorita, bien sea estimulando la expresión de RANKL o no. Este esquema de acá trata de resumir a lo que ya vimos en un video anterior. Recuérdate que la célula mesenquimal indiferenciada por ciertas citoquinas y factores de transcripción, como las proteínas morfogenéticas óseas, se diferencia en osteoblasto, que contribuye a la formación de matriz ósea, mientras que el preosteoclasto viene de esa unidad hematopoyética. En respuesta a ciertas citocinas, como interleucina 1, 6, 11, se favorece esa diferenciación. Pero para que el preosteoclasto se vuelva osteoclasto, necesitas una influencia del osteoblasto. Él, a su vez, contribuye a secretar este factor estimulante de colonias monocíticas y permite la expresión de lo que conocimos como RANKL, ¿recuerdas? Entonces, cuando las hormonas, cuando ciertos elementos sistémicos actúan sobre el osteoblasto, se expresa RANKL, el cual se une al RANK del osteoclasto y permite su actividad. De esta manera te comes el hueso, movilizas los minerales y liberas calcio a la circulación. Por el contrario, cuando quieres proteger al hueso, cuando quieres bloquear la resorción ósea, esas mismas hormonas estimulan la producción de osteoprotegerina para que no te comas el hueso.
Un ejemplo clásico de esto es el efecto que tienen los estrógenos sobre la función ósea. Los estrógenos, especialmente el estradiol, actúan como elementos protectores del hueso. Por lo tanto, cuando ellos van al osteoblasto, inducen la producción de OPG, por lo tanto bloquea esa actividad osteoclástica. Este es uno de los mecanismos por el cual en las mujeres posmenopáusicas, una vez que cae esa carga de estradiol al cesar la función ovárica, pues dejas de proteger a la actividad ósea y aumenta más el recambio óseo y contribuye a la disminución general de la masa ósea de la mujer posmenopáusica, causando lo que se llama osteopenia, que es una disminución de la masa ósea, o un nivel más severo de la misma que se conoce como osteoporosis. La actividad en general de ese balance fosfocálcico se encuentra regulada por 3 grandes hormonas. Y vamos a hablar muy brevemente de ellas, que son la hormona paratiroidea, la forma activa de la vitamina D, conocida como calcitriol, y la calcitonina. La PTH es producida por las glándulas paratiroides, por las células principales de las glándulas paratiroides, y es una hormona que se produce fundamentalmente en respuesta a la hipocalcemia. Entonces, cuando los niveles de calcio caen en el organismo, directamente hay un receptor en la célula paratiroidea que se llama un receptor sensor de calcio. Cuando cae el calcio, este sensor activa o modifica, mejor dicho, la producción de PTH y aumenta su secreción. La PTH, al liberarse, ya va a actuar en diferentes tejidos. Recuérdense los 3 órganos diana que habíamos hablado anteriormente: el hueso, el intestino y el riñón. Cuando la PTH se libera, esto va directamente al riñón para aumentar la absorción de calcio en el túbulo distal, por lo tanto excreto menos calcio en la orina y tiendo a reabsorberlo. Fíjate cómo toda la acción de la PTH es tratar de subir el calcio en el organismo. Cuando hay poco calcio, libero PTH para subir el calcio. Entonces, en el riñón eso lo hago reabsorbiendo más calcio en el túbulo distal. Ahora, cuando voy al hueso, en el hueso la PTH, la exposición continua a niveles elevados de PTH, termina activando los osteoclastos a través del sistema RANKL que mencionamos. Entonces activo es al osteoblasto para expresar RANKL y que activa el osteoclasto, y esto aumenta la resorción ósea para liberar calcio al plasma. Ahora me queda un órgano diana que es el intestino, ¿cierto? Y es aquí que la PTH actúa en el intestino, pero a través de una hormona intermediaria, que es esta forma activa de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina esteroidea con una estructura esteroidea. Recuérdense que las hormonas a grandes rasgos se clasifican en 2 grupos: hormonas polipeptídicas o hormonas que derivan de aminoácidos, y hormonas que derivan de estructuras del colesterol, que se llaman hormonas esteroideas. La vitamina D tiene una forma muy prematura, llamada previtamina D, que se almacena usualmente en la piel, y en la exposición al sol, los rayos ultravioleta activan esas formas prematuras y generan pues estos precursores de vitamina D, esa vitamina D. El problema es que la vitamina D, para ejercer un efecto hormonal en el organismo, para convertirse realmente en una hormona, tiene que sufrir ciertas modificaciones, que son unas hidroxilaciones de esa estructura. Ella sufre una primera hidroxilación en el hígado para convertirse en 25-hidroxivitamina D, pero el detalle de todo esto es que para llegar a su forma activa, que se conoce como calcitriol, necesita la actividad de la PTH. Por ende, entonces, cuando hay poco calcio, produces PTH, la PTH va al riñón y en el riñón, en el túbulo proximal del riñón, activa la conversión de esa vitamina D a su forma madura, que se llama 1,25 dihidroxivitamina D. Un nombre largo, el nombre más corto es calcitriol. Ese calcitriol va al intestino y aumenta la absorción intestinal de calcio, básicamente. De esta manera aumenta la entrada de calcio al organismo. Por lo tanto, así vemos cómo al haber poco calcio, aumenta la PTH aumenta la producción de calcitriol, lo cual aumenta la absorción intestinal de calcio. Te baja el hueso, aumentas el recambio óseo, y te baja el riñón y aumentas la resorción de calcio. Todo esto sube el calcio y eso genera la retroalimentación negativa para que ya no se produzca PTH. El mismo calcitriol, de hecho, por otra asa de retroalimentación negativa, también bloquea la producción de PTH. Por último, la vitamina D también aumenta la absorción de fosfato, de tal manera que si necesito fósforo en el organismo, ya también aumenta esa absorción intestinal. Por el contrario, la PTH tumba los niveles de fosfato. Esto es un poquito ya más avanzado, pero de forma general, la PTH entonces sube los niveles de calcio, pero baja los niveles de fosfato. Recuerda que en general en el plasma, el calcio y el fosfato son antagónicos, porque cuando están los dos altos tienden a unirse, precipitarse y generar cristales, así como pasa en el hueso igualmente. Entonces, la PTH sube el calcio, pero baja el fósforo.
Y baja el fósforo, por cierto, porque aumenta la excreción renal del fosfato. Por el contrario, el calcitriol sube el calcio y sube el fosfato. Por último, la calcitonina, no solamente tocando dos detallitos de ella, es una hormona que se produce en la tiroides, en unas células diferentes de la tiroides llamadas células parafoliculares de la tiroides. Lo verán cuando hablen un poquito del sistema endocrino. El parénquima tiroideo tiene una estructura central, que es el folículo tiroideo, en donde se producen las hormonas tiroideas, T3 y T4. Pero hay unas celulitas chiquiticas que están dispersas en esos folículos tiroideos que se llaman parafoliculares, que producen esta calcitonina. La calcitonina se postula que disminuye los niveles de calcio, entonces hace lo contrario, como que cuando hay mucho calcio se produce calcitonina para bajar el calcio, y ella lo que hace es literalmente bloquear la acción de los osteoclastos para que no recambies tanto hueso. Sin embargo, su función o la importancia de su función fisiológica no está muy clara ahorita. Entonces, este es un overview, básicamente una idea general de cómo tenemos ciertas hormonas, diferentes hormonas, que controlan el metabolismo fosfocálcico y que por lo tanto pueden participan en este proceso, entre muchas cosas, pues controlando el recambio óseo.